En esta charla vamos a hablar de algunos aspectos anatomopatológicos de las esofagitis y del esófago de Barrett. La esofagitis afecta un amplio rango etario. Se puede ver tanto en niños como en adultos. Es una enfermedad inflamatoria del esófago que se manifiesta por dolor torácico, pirosis y disfagia. Puede ser también, en casos graves, hemorragia o perforación. La intensidad de los síntomas depende de la gravedad de la lesión. El diagnóstico nunca es exclusivamente anatomopatológico. Requiere un trípode diagnóstico que es clínico, endoscópico e histopatológico. La esofagitis puede deberse a diversos agentes físicos, químicos y biológicos. Aquí tenemos una lista de las causas más frecuentes de esofagitis: reflujo gastroesofágico, causas infecciosas como cándida, herpesvirus, citomegalovirus. Pueden ser también cáusticos, ya sea álcalis, ácidos o detergentes. Esta causa se ve en general vinculada a ingesta accidental en el caso de niños o en intentos de autoeliminación. También algunos tratamientos provocan esofagitis, como por ejemplo la radioterapia. Otras causas de esofagitis son la esofagitis eosinofílica, la esofagitis por píldoras, que es por impactación de medicación en la mucosa esofágica, o también puede verse en el esófago lesiones ampollares similares a las enfermedades cutáneas. Quería resaltarles con esta flecha que la causa más frecuente de esofagitis es el reflujo gastroesofágico, seguida por las causas infecciosas. Como les decía, el diagnóstico de esofagitis requiere un aspecto clínico, un hallazgo endoscópico y luego un diagnóstico histopatológico. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la biopsia de esófago? Es confirmar la lesión y orientar la etiología. La biopsia de esófago se toma en el curso del procedimiento endoscópico. La esofagitis implica el daño inflamatorio del epitelio escamoso esofágico. Esos son los elementos histológicos que vamos a ir a buscar para poder confirmar el diagnóstico. Puede haber una variabilidad de gravedad de la lesión, de leve a severa. En esta primera foto les voy a mostrar el espectro de menor grado de la esofagitis, donde se ve que el daño en el epitelio escamoso que ustedes ven allí, que está globalmente conservado, es que hay edema intercelular, ese espacio claro que ven rodeando las células escamosas que las separa entre sí. Por otro lado está la permeación de elementos inflamatorios, en este caso linfocitos intraepiteliales, y la hiperplasia de la capa basal que ven aquí. Estos son los elementos que nos hablan de daño en el epitelio esofágico, la expresión mínima de esofagitis. Por otro lado, en esta otra foto les muestro lo que es una esofagitis severa, ulcerada, donde ven que ha desaparecido el epitelio, no se reconoce el epitelio que tienen en la foto de la izquierda. En ese sector donde no está el epitelio hay abundante exudado inflamatorio con PMN neutrófilos y allí eso corresponde a una ulceración. Cuando hay ulceración nos habla de una esofagitis severa. El exudado inflamatorio, observen que afecta la muscularis mucosae y la submucosa. A continuación, les voy a mostrar ejemplos de algunas de las causas más frecuentes de esofagitis. En primer lugar, por una razón de frecuencia, les voy a hablar de la esofagitis por reflujo gastroesofágico, cuya causa es el reflujo del contenido gástrico hacia el esófago. Eso puede deberse a disminución del tono del esfínter esofágico inferior, a un aumento de la presión intraabdominal, como por ejemplo en la obesidad o en el embarazo, a la presencia de una hernia hiatal. Esta entidad predomina en mayores de 40 años, pero se puede ver también en lactantes y en niños. Clínicamente presenta los síntomas que ya les hablé al principio: disfagia, pirosis, regurgitación, dolor torácico. Desde el punto de vista endoscópico, los cambios se observan en el tercio distal del esófago, o sea, cercanos a la unión esófago-gástrica. ¿Qué se puede ver? Como ven en la fotografía de la derecha, puede ser una mucosa congestiva, que son esas áreas rojizas, eritematosas,
o también áreas de ulceración con pérdida del epitelio. Les muestro ahora el aspecto histológico de la esofagitis por reflujo. Como ven, en este caso el epitelio está conservado, presenta los elementos de lesión que les había mencionado antes, la hiperplasia de la capa basal, señalada con la flecha negra, el edema intercelular, es decir, el espacio claro que queda entre las células escamosas, no es tan prominente como en la foto que les mostré anteriormente, pero focalmente se puede reconocer, y la permeación leucocitaria es leve. En este caso, con círculos negros les estoy señalando la presencia de un componente de las células inflamatorias que se asocia a la esofagitis por reflujo, que son los polimorfonucleares eosinófilos. Allí se ven con núcleos bilobulados y un citoplasma rojizo. Todos estos elementos histológicos en sí mismos son inespecíficos, deben ser correlacionados con la historia clínica, la endoscopía, y la biopsia debe ser del tercio inferior del esófago. Ahora les voy a mostrar las características morfológicas de la esofagitis por cándida, que es la infección esofágica más frecuente. Se ve sobre todo en pacientes inmunodeprimidos. Los agentes, las variedades de cándida asociadas a esta esofagitis son las dos que se mencionan allí, la cándida albicans y la cándida glabrata. Endoscópicamente presenta un aspecto muy característico que les ejemplifico con las dos fotos de la izquierda. Se ven en el fondo de una mucosa esofágica eritematosa la presencia de placas redondeadas blanquecinas, denominadas descriptivamente como exudados algodonosos, que pueden ser a veces muy extensos, como se ve en la foto más abajo, tapizando extensamente la mucosa esofágica. Es un aspecto endoscópico muy sugestivo de infección por cándida. Desde el punto de vista histológico, vemos en la foto de la derecha un sector de epitelio escamoso superficial, donde lo que destaca es la presencia de abundante exudado polimorfonuclear neutrófilo y, señalado con las flechas, hay unas estructuras filamentosas PAS positivas. Esta foto está tomada con la técnica de PAS. Son estructuras filamentosas, algunas de ellas ramificadas. Con este aumento no se ve bien, pero están tabicadas, que son muy sugestivas de infección por cándida, unido al aspecto endoscópico que les acabo de mencionar. Vamos a ver ahora los aspectos de la esofagitis por citomegalovirus. Esta es una infección que afecta a pacientes inmunodeprimidos. Endoscópicamente aparece como lesiones ulceradas, tapizadas por un exudado con PMN neutrófilos. Se observan en las dos fotos de la izquierda los aspectos de las lesiones ulceradas en la mucosa esofágica. Histológicamente hay elementos característicos que nos permiten a los patólogos proponer la etiología por citomegalovirus en ese caso de esofagitis. ¿Cuáles son? Es el cambio que induce en las células mesenquimáticas, por ejemplo, endoteliales, por ejemplo, fibroblastos. El citomegalovirus induce un cambio, en primer lugar, en el tamaño celular. Observen en la foto de la derecha la célula señalada con una flecha cómo destaca del resto por su tamaño. Es una célula grande que tiene además un citoplasma amplio y en el núcleo se observa un área rojiza rodeada por un espacio claro, que esa es la inclusión citomegálica. Esta célula que ven allí es una célula endotelial, se trata de un capilar en una de cuyas células se observan esos cambios. Cuando el patólogo se encuentra frente a estas alteraciones celulares en el contexto de una esofagitis, propone el diagnóstico etiológico de citomegalovirus. A veces, cuando los cambios no son muy evidentes, disponemos de una técnica complementaria, como es la inmunistoquímica, como se ve en la foto de abajo a la derecha, donde se marcan los núcleos de las células infectadas con el citomegalovirus con un color marrón. Es una reacción antígeno-anticuerpo con un colorante agregado que va a unirse específicamente a donde hay proteínas virales. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de esofagitis herpética o por herpes virus. Son esofagitis que se pueden ver en pacientes sanos o en pacientes inmunodeprimidos.
Endoscópicamente puede presentarse como lesiones vesiculares o lesiones ulceradas, como se muestra en las fotos endoscópicas a la izquierda. Histológicamente, se observa a nivel de los bordes de las lesiones ulceradas en el epitelio escamoso la presencia de cambios también celulares que nos hablan o nos evidencian de la presencia de infección por herpes virus. ¿Cuáles son esos cambios? Están señalados allí con una flecha negra. En la flecha más larga, observen que los núcleos tienen un aspecto grisáceo, homogéneo, como un refuerzo de la membrana nuclear. Ese cambio se llama núcleos en vidrio esmerilado. Es uno de los cambios que provoca la infección por herpes virus en las células escamosas. Recuerden que siempre el herpes virus, a diferencia del citomegalovirus, los cambios citopáticos afectan a las células epiteliales escamosas. A veces también esos núcleos en vidrio esmerilados, como se ve un poco a la derecha, perdón, de la flecha más larga, tienden a amoldarse. Esa es otra característica que se puede ver en la infección por este virus. Y en la célula más a la derecha de la foto se ve una inclusión nuclear rojiza. En este caso no está rodeada por un halo claro, es una inclusión nuclear de tipo Caudery A. Les voy a mostrar ahora una esofagitis que tiene un perfil característico, que es la esofagitis eosinofílica. Es una enfermedad crónica cuya incidencia va en aumento. Afecta tanto niños como adultos. La mayoría de los pacientes son atópicos. Clínicamente se presentan por disfagia e impactación de alimentos. Endoscópicamente tiene las características que les muestro en las fotos a la derecha. En 2/3 de los casos puede no tener ninguna alteración endoscópica. Los pliegues pueden aparecer en forma longitudinal, como se ve en la foto más a la izquierda, o un aspecto endoscópico llamado característico es la aparición de esos anillos concéntricos, de esos pliegues mucosos concéntricos, que recuerdan el aspecto endoscópico de la tráquea y se denomina como tal traquealización del esófago. Histológicamente, a continuación les voy a mostrar una foto, pero ya les resalto que las características histológicas que caracterizan a esta enfermedad es la presencia de abundantes eosinófilos que predominan en el sector superficial del epitelio y es muy importante la topografía de la biopsia. La biopsia debe ser de tercio medio o superior del esófago. En el tercio inferior, como recuerdan, en la esofagitis por reflujo, podía haber eosinófilos, entonces a veces puede no ser, no se puede hacer el diagnóstico diferencial si no tenemos la certeza de la topografía de la biopsia. Los criterios diagnósticos para esta entidad son, primero, la clínica, que haya una disfunción esofágica, como la disfagia o la impactación de alimentos. Segundo, histológicamente, pues, tiene que haber inflamación de la mucosa con abundantes eosinófilos. Esa eosinofilia debe ser limitada al esófago, no puede haber eosinofilia en ningún otro lado. Y tiene que persistir luego del tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Y es muy importante, además, descartar otras causas de eosinofilia, otras causas sistémicas, por ejemplo. Aquí les muestro el aspecto histológico de la esofagitis eosinofílica. Como ven, de nuevo, repasando las características histológicas de la esofagitis, observen cómo se ve el edema intercelular, que claro que es en este caso, por ejemplo, la espongiosis. No se puede ver también por el corte la hiperplasia de la capa basal. Y en cuanto a la permeación de células inflamatorias intraepiteliales, observen las características de este caso, que es muy densa e importante cuantitativamente en el tercio superior del esófago y que además, observen la citología, son todos eosinófilos. Aquí se ven, los señalé con las fletas negras. Observen en el de más arriba, por ejemplo, que se ven muy bien en algunos el núcleo bilobulado y el citoplasma eosinófilo granular. Observen la densidad, la cantidad de eosinófilos que hay. O sea, esto es muy sugestivo en el contexto clínico apropiado del diagnóstico de esofagitis eosinofílica.
Las esofagitis, cuando tienen una larga evolución, pueden tener complicaciones. Estas son una estenosis fibrosa, debido a que hay una respuesta fibroproductiva reparativa muy importante que puede llegar a condicionar una disminución del calibre del órgano. Puede haber una ulceración en forma crónica o puede desarrollarse lo que se llama un esófago de Barrett o mucosa de Barrett, que es lo que les voy a mostrar ahora con más detalle. Bueno, con respecto al esófago de Barrett, en primer lugar vamos a ver la definición que está aceptada en este momento y que fue formulada por el Colegio Americano de Gastroenterología en el año 2016. La definen como la presencia de mucosa roja aterciopelada en el esófago tubular con más de 1 centímetro de longitud desde la unión esófago-gástrica, con presencia de metaplasia intestinal confirmada por histología. Es decir, que tiene que haber un cambio en el esófago tubular, un cambio en la mucosa, que deja de ser blanquecina, lisa, como es habitual, para pasar a ser roja aterciopelada, pero además tiene un criterio de extensión, más de 1 centímetro desde la unión esófago-gástrica, y requiere la confirmación por histología para buscar la metaplasia intestinal. Endoscópicamente, esa alteración puede presentarse como lengüetas o puede afectar toda la circunferencia del esófago. El esófago de Barrett es una complicación de la enfermedad por reflujo gastroesofágico cuando tiene larga evolución. El diagnóstico solo puede hacerse con endoscopía y biopsia. Predomina en sexo masculino y en la raza blanca en pacientes mayores de 40 años. Se divide en Barrett de segmentos largos o cortos según si la alteración tiene más de 3 centímetros de longitud o menos de 3 centímetros de longitud. ¿Cuál es la relevancia clínica de esta entidad? Es un factor de riesgo para displasia y adenocarcinoma esofágico. Ello implica que estos pacientes deben quedar en vigilancia epidemiológica con endoscopías periódicas. Para ejemplificar la mucosa de Barrett, les voy a mostrar algunas fotos de endoscopía y de piezas de resección. A la izquierda tenemos la unión esófago-gástrica normal y a la derecha ejemplos de mucosa de Barrett. Observen que vemos en la foto de abajo a la izquierda cómo es la unión esófago-gástrica normal, ¿verdad? Tenemos allí la unión del esófago con el estómago y el cambio de mucosa, cómo cambia bruscamente de la mucosa esofágica blanquecina, lisa, a la mucosa columnar en el cardias y a nivel gástrico, ¿verdad? Es una línea que, si bien es irregular, coincide con la unión anatómica del esófago con el estómago. Fíjense en la foto de la pieza de la derecha que arriba tenemos vemos el esófago tubular y parte del sector proximal gástrico. En el esófago tubular vemos que un poco menos de la mitad hacia arriba, de la mitad superior del esófago, mantiene su aspecto habitual, liso, blanquecino. Entre esa zona de mucosa conservada y lo que podemos reconocer como la unión esófago-gástrica anatómica, la mucosa sufre un cambio. Es una mucosa que aparece más rojiza, más pulida, que no tiene la misma textura que la mucosa nativa esofágica. Esto es un cambio notorio, endoscópico, macroscópico de la mucosa esofágica y muy sugestivo de mucosa de Barrett. En este caso, observen cómo afecta toda la circunferencia del órgano. Es continua y circunferencial total. Y aquí hay como, hacia arriba, hay como una proyección digitiforme que podría ser una lengüeta. En la foto de arriba a la derecha, endoscópicamente, vemos que la unión escamocolumnar es irregular. La mucosa esofágica se ve como más blanquecina y la mucosa de Barrett se ve como más rojiza, asalmonada, como lo define el Colegio Americano de Gastroenterología. Observen que, si bien la unión escamocolumnar es irregular, con la flecha se señala una lengüeta que asciende, que tiene una mayor longitud.
Esa lengüeta es un elemento endoscópico muy sugestivo de mucosa de Barrett. Les muestro aquí un ejemplo de la histología de mucosa de Barrett. Esta es una biopsia de mucosa esofágica donde vemos a derecha parte del epitelio escamoso poliestratificado nativo propio del esófago tubular, y hacia la izquierda ese epitelio fue sustituido por un epitelio de tipo columnar mucosecretante que se llama metaplásico porque no es el epitelio nativo de esa topografía. Es un epitelio que no es atípico, pero no es nativo de esa topografía. Entonces, eso es lo que lo define como un epitelio de tipo metaplásico. Pero para poder definir el diagnóstico de esófago de Barrett, se debe ver que ese epitelio metaplásico incluya o presente células caliciformes. ¿Cuáles son las células caliciformes? Están señaladas allí con flechas rojas. Son células también columnares, altas, con una vacuola citoplásmica grande que distiende el citoplasma, le da un aspecto que recuerda a un cáliz, a una copa. Esas son células que normalmente se ven en el intestino delgado. Su presencia nos está demostrando que hay una metaplasia intestinal, que es uno de los criterios que requiere el Colegio Americano de Gastroenterología para diagnóstico o para definir la mucosa de Barrett. Ya con que haya células caliciformes alcanza para hacer el diagnóstico. Pueden presentar además enterocitos, o sea, células cilíndricas con el ribete en cepillo de tipo células de tipo absortivo. Pueden estar o no, pero las que son imprescindibles para poder definir una mucosa de Barrett es la presencia de células caliciformes en un epitelio metaplásico esofágico. La relevancia clínica de la mucosa de Barrett radica en que es un factor de riesgo para desarrollar displasia y adenocarcinoma en el esófago. El sexo masculino, el aumento de la edad, ser portador de una enfermedad por reflujo gastroesofágico de larga evolución, tener un Barrett de segmento largo, todas esas son condiciones que se asocian a mayor riesgo de desarrollar displasia. ¿Por qué se desarrolla la displasia? Porque las células sufren mutaciones oncogénicas que no vamos a mencionar aquí porque excede el objetivo de esta exposición. La displasia puede ser de alto o de bajo grado y la reconocemos porque hay un cambio en las células que les provoca una atipía citológica. En la foto de la derecha les muestro un ejemplo de displasia de alto grado, donde observen que el epitelio, sobre todo el epitelio superficial, pero también el más profundo glandular, presenta un notorio cambio citológico. Hay un aumento de la relación nucleocitoplásmica, los núcleos aparecen desordenados, hipercromáticos, han perdido su polaridad. Estos cambios citológicos, cuando afectan exclusivamente el epitelio, se llaman displasia. Depende de la atipía que tenga, que sea mayor o menor, que sea displasia de alto o de bajo grado. Estas células, en la progresión, en la evolución hacia el adenocarcinoma, adquieren mutaciones que le confieren una capacidad de invadir los tejidos adyacentes, de invadir la lámina propia. Cuando estas células atípicas invaden la lámina propia, allí se hace diagnóstico de adenocarcinoma. La importancia de todo esto, por eso estos pacientes deben ser vigilados secuencialmente en forma muy exhaustiva, es el diagnóstico precoz para poder identificarlas y tratarlas precozmente, evitando la progresión de la enfermedad y que el paciente llegue en estadios avanzados donde ya requiere tratamientos más complejos. Este tipo de lesiones, si son diagnosticados en sus fases en su fase evolutiva más precoz, pueden ser pasibles de resecciones endoscópicas sin necesidad de llegar a la esofagectomía. Para resumir el tema, les quiero señalar algunos conceptos importantes a recordar sobre las esofagitis. La esofagitis se define como el daño inflamatorio de la mucosa esofágica. Puede ser química, infecciosa, alérgica, entre otras múltiples causas. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es la más prevalente y afecta el tercio inferior.
Las infecciones son más frecuentes en inmunodeprimidos. La candidiasis es la más frecuente, pero puede ser por herpes virus o citomegalovirus. La esofagitis eosinofílica se caracteriza histológicamente por un aumento marcado de eosinófilos intraepiteliales en el clínico y endoscópico adecuado. Las complicaciones de la esofagitis pueden ser estenosis o esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una entidad que se vincula a una enfermedad por reflujo gastroesofágico de larga evolución. Se caracteriza por una lengüeta de mucosa rojiza de más de 1 centímetro por encima de la unión esófago-gástrica, con presencia de metaplasia intestinal, es decir, por lo menos células caliciformes confirmada histológicamente. Y recordar que el esófago de Barrett o la mucosa de Barrett es un factor de riesgo de desarrollar displasia y adenocarcinoma, por lo cual estos pacientes requieren vigilancia endoscópica regular para un diagnóstico y tratamiento precoz.